Handbrake My Heart. Por Cheshire. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 10. Prefiero ser tu amigo. Pregúntale a mi corazón cobarde por qué prefiere ser tu amigo, si podría ser dueño de tus besos. Dile que te explique todo eso. Pregúntale por qué es tan egoísta, por qué escogió dejarlo todo. Si de plano es un error a simple vista, yo sé que no tiene sentido lo que digo y ni yo mismo entiendo. Quisiera decir que me arrepiento, pero eso no es cierto. No digas que tendrás paciencia, siempre admiré tu inocencia, pero esta vez es necesario que entiendas. Desde que habían salido del estadio, Candy no dejaba de sonreír. Nunca pensó que lograría el tiro desde media cancha. Había notado alguna vez en su época de estudiante, pero había sido una mezcla de suerte y la adrenalina del juego. Karen es muy agradable, ¿verdad? La voz de Candy sorprendió a Terry, parpadeó sin comprender. Te vi hablando con ella. No sabía que se dedicaba ni esperaba que fuera tan apasionada de los deportes. Habían coincidido esa noche en el partido. Ella era una de las comentaristas deportivas y en la euforia del juego habían chocado y el incesante parloteo de Karen captó toda su atención y Terry se despreocupó de todo lo demás. Y casi sin darse cuenta, se vio sumergido en una apasionada discusión con ella sobre cuál de los tres afortunados encestaría. En contraparte tuya, dijo golpeándolo con el dedo en el pecho, un pecho bastante duro. Terry le sonrió, apartándole el dedo de su pecho. Sin embargo, no la soltó. Candy entrecerró los ojos mientras él entrecruzaba sus brazos para seguir caminando. Candy le soltó para meter sus manos en los bolsillos de su abrigo. Terry se detuvo en seco. Una manía molesta que tenía, y Candy tuvo que volver sobre sus pasos mientras lo veía quitarse la bufanda. ¿Qué haces? Está haciendo mucho frío, le regañó ella, deteniéndole las manos. Estaban a finales de enero y el frío era aún más intenso que en diciembre. Pero Terry siguió con su tarea y cuando se deshizo de la bufanda, alargó los brazos hacia el cuello de Candy, enrollándola en él. Candy se quedó un momento paralizada. Le había dado su bufanda. Y no era que Terry no se comportara como un caballero con ella, pero por una extraña razón, Candy sintió aquel pequeño gesto como algo muy íntimo entre los dos. Bajó la vista conmovida. La bufanda era suave y estaba calentita. Además, olía a Terry. Levantó la vista y le miró. Terry. Ese último pensamiento sonó como un eco en su cerebro. ¿Le gustaba porque ya no tenía frío o porque Terry se había preocupado por ella? ¿Ocurre algo?, preguntó él, sacándola de sus pensamientos. Me estás dirigiendo esa mirada. ¿Qué mirada?, preguntó paranoica. No sé, una mirada extraña. ¿Por qué te miraría diferente?, le respondió con otra pregunta, comenzando a caminar para dejar de verlo. Está bien. Oye, Candy, estaba pensando, ¿te gustaría ir a cenar? Solo si yo escojo el lugar. Él la miró con mala cara. Todos los lugares que te gustan tienen código de vestimenta y no venimos precisamente en nuestras mejores galas. Él suspiró. Tenía razón. Ella vestía un pantalón de mezclilla entallado con unas deportivas blancas y su playera de los Knicks debajo de su abrigo negro. Y él lucía la parte masculina de la misma vestimenta, salvo por los tenis. Los suyos eran color negro. De acuerdo, se rindió Terry con una gran sonrisa. Candy se le quedó mirando. Cuando él sonreía sinceramente era verdaderamente ¡No! No iba a terminar esa palabra.
Candy agradeció que Chuck apareciera en ese momento con el auto y desviara su atención de aquellos extraños pensamientos. Terry dejó caer la cabeza en la almohada. Candy se había ido con él en el proceso de acomodarlo en la cama después de su fiesta de cumpleaños. Pudo sentir todo el calor que irradiaba de su cuerpo, poniéndola nerviosa. Se fue a la habitación de invitados pensando que el dinero del premio le había servido para muchas cosas, pero principalmente para organizar la fiesta de Terry. Recostada en la enorme cama se dijo que además de organizar fiestas, debería empezar a organizar sus pensamientos. ¿Desde cuándo era bochornoso dormir con Terry? En Nochebuena, él se había quedado a pasar unas pocas horas de sueño a su lado, y al despertar, él le había dado un beso en la frente y ella le había preguntado qué quería para desayunar. Era un diálogo normal, común entre ambos. Entonces, ¿por qué aquella vez sonó como las palabras que se dirían un matrimonio en una mañana como esa? Pero ¿desde cuándo tenía esos pensamientos incompletos donde pensaba que Terry era atractivo? Y lo era, claro que sí, pero ella jamás le había dado importancia a ello. Todo parecía ser un horrible juego del destino que la torturaba una y otra vez. Y entonces, Terry había aparecido en la habitación y se había recostado junto a ella, pasándole el brazo por el abdomen, pegando su cuerpo completamente al suyo, y Candy podía sentir su calor, haciéndola sentir consciente del cuerpo de Terry, de cada respiración, de cada movimiento. Podía sentir su aroma. Solo le había pasado eso cuando estuvo con Cyrus o con Ethan. Era como si ni siquiera podía pensarlo. Era un mal pensamiento, una mala noticia. Es más, era tan mala noticia que no podía salir de sus labios. No podía, ni siquiera debía pensarla. Eran amigos. Ella no podía echar a perder su amistad pensando que Terry era atractivo y que, por todos los infiernos, se sentía atraída por él. Lo había pensado que se sentía atraída por él. Candy se congeló. Demonios, eso era malo. Estaba en shock. Era una noticia demasiado impresionante para formar otro pensamiento. Se quedó en blanco y la única palabra que se extendió por su cerebro fue atracción. Atracción. No. Vamos, Candy. No. ¿Por qué no? Solo es un juego. ¿Un juego? Beber por cada touchdown hasta que termine el juego. Y eso si no caemos muertos por las náuseas. Es divertido, respondió Albert. Se habían reunido en el departamento de Terry para ver el Super Bowl y aunque el escritor no le gustaba la cerveza, Candy había comprobado que en grupo la bebía sin chistar. Anda, Candy, mira, seguro los Broncos de Denver no tardan en anotar. Ella miró la pantalla. Los Broncos llevaban una pequeña ventaja de 3 puntos contra las Panteras. Francamente, todo era tan estúpido. A ella casi ni le gustaba el fútbol americano, pero de nuevo, Candy tenía una especie de debilidad. Pequeña, no había que confundirse. Por Terry. Candy no respondió, pero tomó el tarro por el asa y bebió cuando a los 6 minutos y algo, Jackson hizo el primer touchdown. Todos dejaron el tarro sobre la mesa cuando terminaron. Candy miró a Serena y a Karen, levantando una ceja porque ciertamente ellas no habían sido de las últimas en terminarse el contenido de un tirón. ¡Qué extraños eran algunos! 4 enormes tarros de cerveza después y 3 horas de partido, a Terry le brillaban los ojos. Karen se había ido alegando un envenenamiento etílico y jurando venganza. Albert y Serena le habían seguido. Neil y Susana, así como Archie y Annie, estaban en la cocina picando lo que había quedado del buffet. ¿No crees que estás bebiendo demasiado?, preguntó la rubia cuando lo vio aceptar el whisky que le ofrecía Anthony. ¿Quién eres? Mi madre. Candy había comprobado en esos meses que Terry podía ponerse un poco pesado cuando bebía. Sabía que al día siguiente la llevaría al IHOP y le pediría una disculpa por haber sido un idiota ebrio. Terry tenía razón. Ella no era su madre o su novia. Demonios, ese había sido otro pensamiento que no debía tener.
Ridículos pensamientos, siempre invadiendo su mente en los momentos menos esperados. Ay, esperaban que se confiara y ¡zas! Aparecían. No te enojes, Candy, se te notarán más las pecas, siguió Terry sonriéndole. De hecho, me gusta que te preocupes por mí. Candy le sonrió. Creo que ya has bebido suficiente, Granchester, dijo ella, alejándole el vaso que puso en la mesa de centro. Oye, se quejó Terry, quien no parecía borracho, solo un poco achispado. Aquella vez que tú quisiste beber hasta perder el conocimiento, yo no te lo impedí. Me quedé como un buen amigo a acompañarte. Eso fue diferente. Y Terry se acercó a su oído para murmurarle. No me aproveché de ti a pesar de que querías que te follara. ¡Terry! Gritó con la cara totalmente roja y golpeándolo en el brazo por atrevido. Y él se rió. Y un tibio líquido calentó a Candy, uno que había aparecido de pronto cuando escuchaba una de sus carcajadas. Quizá era la forma en que echaba la cabeza hacia atrás y soltaba esas hermosas risotadas, o la forma en que sus ojos se cerraban y su cara se llenaba de una alegría de la que a ella le gustaba ser testigo. Sacudió la cabeza y se fue a picar con sus amigos, pensando en el comentario de Terry. Había pasado mucho tiempo desde que ella y él tuvieran sexo, pero no iba a reflexionar en ello porque no pasaba nada de nada. Terry era el amante perfecto. Años de experiencia en el arte del amor le habían educado para saber no solo cómo conquistar a una mujer, sino también en cómo llegar a lo más profundo de su alma para hacerla sentir querida. A los ojos de muchos, no había sido más que un patán. Terry prefería no entrar en discusiones con Anthony, que lo acusaba de jugar con los sentimientos de aquellas mujeres porque, sin importar qué dijera, no obtenía ningún resultado. Terry no era un patán, no jugaba con las emociones de las mujeres. Él realmente se interesaba en las jóvenes con las que tenía algún encuentro casual. Tal vez no las había querido como éstas lo habían querido a él. Sin embargo, cada mujer que había besado y tenido entre sus brazos ocupó en su momento un lugar importante en sus pensamientos. No obstante, todas habían sido algo pasajero, chicas del momento. Cuando le preguntaban por qué no quería tener una relación de más de una noche, siempre respondía que era un alma libre con demasiado amor para darle al mundo. Durante esos meses, el escritor se había encargado de pulir sus argumentos para dejar en claro que, efectivamente, no volvería a ser hombre de una sola mujer. Porque Terry temía sentir nuevamente el dolor que venía junto a la pérdida de la persona que amaba. Y para evitar ese sufrimiento, lo mejor era no involucrarse demasiado. Querer y disfrutar de las mujeres al mismo tiempo que las hacía sentir importantes, y sin permitirles llegar a nada más profundo, era la filosofía que había adoptado. Y esos meses había dado resultados efectivos, pero como ocurre con las cosas del corazón, no todo sucede como se planea. Aparte de sus amigos, Terry no se relacionaba con demasiada gente. En el trabajo se limitaba a relacionarse con las personas estrictamente necesarias para sus quehaceres diarios. No tenía contacto con personal que no tuviera que ver con la serie televisiva. Bastante tenía con lidiar con su equipo y era bueno en su trabajo. No había motivo de queja sobre él. Pero viajar constantemente de Nueva York a Londres le restaba tiempo para tener citas. Así que Karen se convirtió en una especie de extraña distorsión en su hermética y bien organizada existencia, que a fuerza de lo que mejor se le daba a ella, conversaciones interesantes y divertidas, había ido perforando poco a poco la coraza de él. Y por algunos de aquellos pequeños agujeritos que Karen había logrado horadar sin saberlo, se colaba un airecillo cálido e inquieto que empezaba a insuflar ideas descabelladas en el cerebro de Terry. Cómo compartir con aquella castaña sabionda de deportes una o más citas en esos meses. Tal vez había llegado el momento de empezar a preocuparse y visitar al psicólogo de la familia. No siempre uno era capaz de darse cuenta que quizás estuviera sufriendo los primeros síntomas de una enfermedad mental. Y entonces Candy encestó de media cancha,
¿Puedes creerlo, Albert? El rubio miró a su amigo interesado en su conversación. Estaban en las oficinas de la editorial esperando a Serena. Archie comentó que estudió en Yale con una beca deportiva. No podría ser de otra manera. Granchester, susurró Karen, sonando de pronto cerca de su oreja. Terry sintió cómo se le ponía toda la piel de gallina y resistió el impulso de cerrar los ojos mientras maldecía para sus adentros. Karen, contestó en el mismo tono de voz. ¿Qué te trae por aquí? Me uní a la última hora para el almuerzo. La castaña se giró hacia Albert para preguntarle a dónde irían y Terry lo agradeció, disgustado consigo mismo por la reacción de su cuerpo. ¿A qué venía ese estúpido deseo por Karen? Por atractiva que fuera, había miles de mujeres mucho más hermosas que ella en la ciudad. No era para ponerse así. Con un gruñido ahogado de frustración, Terry tomó el periódico del revistero y lo leyó sin atención. Tan poca que ni siquiera notó cuando Karen de nuevo se acercó a él. «Esta noticia es mía», señaló con su dedo la joven y Terry dio un respingo. La miró de reojo con expresión curiosa y resignada. Su mejilla estaba tan cerca de la suya que podía sentir su aliento. Karen se alejó, pero Terry aún podía sentir cómo le ardía la piel. Tuvo que recurrir a todo su autocontrol para centrarse y mantener con Albert una breve conversación sobre su viaje a Londres. «Ahora regreso», les dijo la joven a los caballeros. Karen salió rumbo al sanitario, que estaba al doblar un pasillo. Antes de girar, miró atrás y sus ojos chocaron con los de Terry. Ella tuvo la certeza de que él le había seguido con la mirada, y la de ella, antes de desaparecer por la puerta, fue toda la invitación que él necesitó. Karen había estado recordando su encuentro con el escritor con diferentes estados de ánimo. Había momentos aislados en los que realmente esperaba que Terry la buscara, otros en los que las pocas palabras que cruzaron le hacían esbozar una sonrisa secreta, como quien rememora un recuerdo muy bello. Pero la mayor parte del tiempo su cuerpo deseaba inundarse de Terry. Serena le había dicho que alejara aquellos pensamientos de Terry porque él seguramente no estaría interesado más que en una noche salvaje, pero le había sido muy difícil mantenerse alejada de él. El hombre le gustaba. ¿Qué más daba si solo la quería para una noche? Dios, no era normal desear tanto a alguien. Ella había ido a almorzar con su prima y con el novio de ésta, pero cuando vio que Terry estaba ahí también, su corazón dio un indigno vuelco de quinceañera y se quedó muda unos segundos. Se había acercado prácticamente invadiendo su espacio personal, buscando sin saberlo la confirmación a través de ese simple acto. Y esa confirmación llegó en un pequeño estremecimiento de Terry. «Está como yo», pensó Karen, alegrándose al ver que no era la única afectada, que Terry no dominaba por completo la situación como ella temía. Karen tenía la impresión de que Albert podía notar las chispas que saltaban entre Terry y ella, y el modo cuidadoso en que se miraban o se rozaban. Sentía que si no hacía algo iba a estallar. Y entonces se disculpó con ambos para refrescarse un poco. Se marchó y él la siguió después con un gesto tan instintivo como el de un depredador tras su rastro. Cuando entró en el baño, se encontró con Karen lavándose las manos frente al espejo. Tenía la cara roja. En cuanto vio que Terry estaba allí, se irguió y se le quedó mirando. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por sí mismos, y Terry se perdió en esa avellana turbia como un hombre lobo bajo la luna llena. Respirando pesadamente y se dio media vuelta para cerrar la puerta con el seguro. Fue él quien dio el primer paso hacia Karen y ésta quien alargó la mano para sujetarlo de la corbata, atraerlo hacia ella y abalanzarse vorazmente sobre su boca. Terry se entregó al beso, abriendo la boca, lamiendo su lengua, sus dientes, su paladar. Sin dejar de besarla, Terry la empujó un poco contra el lavabo y metió una pierna entre las suyas, separándolas, y gimió cuando su erección, cada vez más dura, fue acariciada por encima de los pantalones. «Qué duro estás, Terry. ¿Es por mí?» «Oh, Dios, no hagas eso. Si no, me vas a...»
Karen le impidió continuar con otro beso posesivo y dominante. Su mano continuaba sus caricias firmes y Terry, medio atrapado, se dejó llevar por ella. Después, la castaña empezó a desabrocharle los pantalones. Karen se levantó la falda y se dio la vuelta apoyando con firmeza las manos en el lavabo, abriendo las piernas todo lo que podía. Terry se apretó contra ella, mordisqueándole la nuca, y ella vio a través del espejo su cara de concentración, mientras sujetaba firmemente su erección, y Karen se mordió los labios para no gemir demasiado fuerte. «Ojalá tuviéramos más tiempo», dijo él cerca de su oreja. «Te haría suplicar». Pero no disponían de más tiempo. Karen sintió que su interior era invadido por algo duro y caliente. «Oh, sí, vamos, vamos», le apremió, lanzándole a la puerta una mirada angustiada. Terry empezó a moverse con embestidas secas y rápidas mientras besaba su nuca y estrujaba sus senos. Karen podía escuchar un ruido gutural y satisfecho. Sus manos se aferraron al lavabo para no perder el equilibrio por los empujones. Las rodillas empezaron a flaquearle y los gemidos se hicieron más difíciles de contener. Karen se entregó a las oleadas de placer que se extendían por su cuerpo y gritó cuando notó a Terry tensándose y deshaciéndose sobre ella. Durante unos segundos permanecieron así, Karen inclinada sobre el lavabo y Terry sobre ella, con la frente sudorosa apoyada en su hombro. Pero después la joven se dio media vuelta y lo besó con las pocas fuerzas que le quedaban. «Quiero quedar contigo en algún sitio», susurró sin pensarlo demasiado porque no hacía falta pensar nada cuando algo se sabía con tanta certeza. Terry tenía los ojos cerrados y temblaba un poco. «Karen». Sonaba como si creyera que había alguna estúpida razón para negarse, y ella le lamió el lóbulo de la oreja. «Di cuándo y dónde estaré allí». «Pero sabes que lo estás deseando», dijo tentándolo. «Sabes que te mueres por tenerme pidiendo más». Él tragó saliva. «Oh, Dios. De acuerdo». Entonces sonaron unos golpes en la puerta y los dos se apartaron el uno del otro de un salto culpable. «Karen, ¿estás ahí?» Era Serena. Terry intercambió una mirada de pánico con Karen y cada uno entró a un privado para limpiarse. Otro insistente toquido obligó a Karen a responder. «Voy, dame un segundo». «¿Por qué cerraste la puerta?» Karen salió y quitó el seguro. Serena la miró con los ojos entrecerrados y la siguió hasta el lavabo donde la castaña se lavó las manos. «Estoy lista, solo tenemos que esperar a Terry». «De acuerdo». Ambas salieron del tocador y después de asegurarse que estaba solo, Terry salió y se miró al espejo para comprobar que sus ropas estaban en su sitio y no había manchas sospechosas por ningún sitio. Cuando se reunió con sus amigos, Albert le miró y Terry adoptó una expresión neutra. Se disculpó y comprendió que lo mejor que podía hacer era marcharse de allí cuanto antes y cortar la tensión del momento. En el asiento del copiloto, con el chofer de Serena a un lado, Karen solo pudo pensar si Terry se decidiría a quedar o no con ella. El Lavo, en el Midtown East, era famoso por sus cenas pre-party en el restaurante italiano de su planta superior. Tras una deliciosa cena, uno podía dirigirse directamente al club equipado con una última tecnología para hacer de la fiesta una experiencia increíble. Con la presencia de DJ de fama mundial, atraía fans del house y el electro llegados de todas partes. Candy abrió los ojos casi de manera cómica y Terry no pudo evitar reírse de ella en su cara. Candy había tenido una cita con el abogado del hospital que había sido un rotundo fracaso, y Terry, cansado del manoseo en los bares gay, decidió llevar a Candy a uno de los mejores bares para ligar. La cantidad de personas era tal que Candy tenía que oprimirse contra Terry para no extraviarse entre la multitud. Él caminaba lo más deprisa que la gente le permitía en un desesperado afán de alejarse de la doctora, pero ésta parecía habérsele pegado a él como lapa. Terry llegó a la barra, pidió 2 whiskies y se giró para inspeccionar a la muchedumbre. Le dio uno de los vasos a Candy, mirando de soslayo a un sujeto que le había dirigido una mirada libidinosa a su amiga. «¿Bailas, preciosa?»
Terry miró al tipo que había invitado a Candy a bailar. Ella, nerviosa, le respondió. No, gracias, se negó. Estoy con él, explicó mientras señalaba a Terry. El hombre le dirigió a Terry una mirada llena de desdén y luego se perdió entre el gentío. No seas tonta, Pecas. Te agradezco la deferencia, pero te traje para que te diviertas, y eso quiere decir que puedes bailar. Y, ya sabes, con quien tú quieras. Candy se esforzó por sonreírle y pasar por alto a las 4 chicas que lo saludaron con semejantes arrimones cuando lo vieron en la barra. Terry saludó con educación, pero sin entusiasmo. No pensé que guardaras algún tipo de amistad con las chicas con las que te has acostado. Escuchó a Candy mascullar con voz extrañamente apagada. No lo hago. La amistad y el sexo no van en el mismo cóctel. Soy la excepción a la regla, objetó la rubia frunciendo el ceño. Antes de acostarnos no éramos amigos, Candy, la cortó Terry. Candy lo miró dolida durante un momento, pero se recompuso e insistió. ¿Qué te haría cambiar de opinión? No creo que cambie de opinión nunca, pero si lo hiciera, supongo que ella tendría que gustarme de verdad. Candy no pudo decir más porque se vio interrumpida por la presentación de DJ entre aplausos y aclamaciones. Ven, Candy, vamos a bailar. Ella se dejó llevar de la mano de Terry. Se detuvo en medio de la pista de baile y se colocó frente a frente con Candy. El remix de Group Is in the Heart empezó, con la aprobación de los presentes en la pista. Antes de que Candy supiera qué pasaba, Terry la había tomado de la cintura y jalándola, la acercó más a él, empezando a marcar el paso. Era difícil para Candy pensar. Aunque no estaban pegados, era imposible alejarse más de 30 centímetros de él, y su presencia irradiaba un fervor que la llamaba, diciéndole, «Ven aquí, Candy, quiero calentarte». Candy era cirujana y estaba segura de que un calor no debía ni podía estar diciendo eso. El calor solo significaba movimiento de átomos y moléculas que no hablaban, pero ahí estaba la misteriosa voz, devorando los ojos de Terry porque, de lo contrario, ¿desde cuándo eran tan brillantes? Como 2 dagas que se perforaban su ser, clavándose en su corazón. No, había dicho corazón y dagas en la misma frase. Era un cliché romántico. Tenía que evadir esa atracción, no quería sentirla, pero ahí estaba, tensando sus músculos, haciéndose consciente de la presencia del cuerpo de Terry como nunca antes la había sentido. A pesar de la poca distancia, podría sentir su respiración y estaba segura que casi podía escuchar los latidos de su corazón. Era difícil negarlo cuando estaba tan cerca, cuando olía tan bien y cuando era tan tibio. Y Candy tuvo que aceptarlo. Se sentía atraída por Terry. Atraída no solo sexualmente, sino más bien como los objetos por la gravedad, con todo su ser. Candy clavó los ojos en la boca de Terry, acercándose cada vez más hacia él, a punto de ceder al borde de todo, solo un poco. Vio la punta de la lengua masculina humedecer su labio inferior y eso provocó que ella se relamiera con regocijo. Conocía su sabor y deseaba con el alma probarlo de nuevo. Pero la canción terminó y Terry no volvió a pedirle que bailaran. Anthony y Henry llegaron más tarde y Terry desapareció en la pista con alguno de sus ligues de la noche, seguro de que Candy estaría bien cuidada y aconsejada por la pareja. Y Candy comprendió. Lo quería. Por más que intentaba no mirar en dirección de Terry, simplemente no podía evitarlo. Y ahí estaba, Terry besando a la pelinegra que parecía estarse derritiendo entre sus brazos. Candy se estremeció de rabia pura y roja, un escalofrío que se extendió por todo su cuerpo y luego se repitió. Bajó y subió por cada centímetro de su piel, erizando todo su cuero cabelludo y cada maldito vello. Tuvo que apretar ambos puños a sus costados. Candy entró a su apartamento dándole tal empujón a la puerta que ésta se estrelló contra la pared y se regresó para darle un golpe a Terry que la venía siguiendo. Al parecer era una puerta inteligente y Candy la aprobó. ¿Qué demonios te pasa, Candy?
preguntó Terry y ella aprovechó para fulminarlo con la mirada. Estaba sobándose la nariz con un gesto de dolor. Obviamente, nada, dijo con una mueca de molestia. Vete. ¿Que no te pasa nada? ¿Por qué te fuiste así del bar? Estoy cansada, gruñó ella, entrando al baño para cambiarse. Quiero descansar. Regresa al bar que seguro esa chica te estará esperando. ¿Qué te pasa? Volvió a preguntar, recargándose en la puerta del baño. ¿Qué pasó que te tiene tan molesta? No me pasa nada, solo vete. Me iré cuando me digas qué ocurrió. Déjame en paz, dijo saliendo del baño y mirándolo amenazante. Sí, ajá, respondió sarcásticamente. Terry, vete. No quiero dormir contigo esta noche. Por favor, solo vete. La miró de nuevo y ella tuvo que desviar la mirada ante la intensidad. Aún estaba molesto, pero comprendió que, de seguir así, ambos dirían cosas que no sentían. Háblame cuando estés calmada. Acto seguido, atravesó el apartamento en grandes zancadas y desapareció por el pasillo. Continuará.